Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo este precioso proyectito que es realizado con muchísimo cariño para ustedes. Le voy a dejar el paso a paso y pues comentarle que si no te encuentras suscrito a mi canal lo puedas realizar. Asimismo me puedas seguir en mis redes. Me encuentras como Amigurumi Yaori en Instagram y TikTok. Te comento en este caso de manera breve que nosotros te brindamos el paso a paso para que lo puedas realizar de manera gratuita y puedas implementar tus proyectitos. Lo único que te pedimos, por favor, en el caso te salga alguna publicidad dentro de los videos, no le des omitir, por favor, ya que de una u otra manera nos ayudas a poder ganarnos algunas moneditas. Y pues comentarte que detrás de cada proyecto hay muchísimo trabajo, y poder grabar lo que se ve en una hora el video, pues nosotros nos pasamos como aproximadamente días en poder tejer y poder editar los videos para que ustedes tengan el paso a paso. Así que ese proyecto es con muchísimo cariño para ustedes y le dejo con el paso a paso para que ustedes lo puedan realizar. Bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a hacer el paso a paso de un conejito. Vamos a iniciar con la parte de las patitas del conejito y vamos a iniciar con un anillo mágico de 8 puntos bajos y vamos a realizarlo en este momento. Cerramos el anillo mágico y vamos a hacer en la fila número 2, vamos a realizar 8 aumentos durante toda la vuelta, durante 8 veces hasta obtener 16 puntos bajos. Estaríamos culminando esta fila. La fila número 3 vamos a realizar un punto bajo, un aumento. Esto lo vamos a repetir por 8 veces hasta obtener 24 puntos bajos. Un punto bajo y un aumento. En la fila número 4 lo que vamos a hacer, aquí vamos a hacer un aumento intercalado. Iniciamos con un punto bajo y procedemos a realizar un aumento. Solamente es para iniciar. Los siguientes van a ser 2 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir por 7 veces hasta finalizar con un total de 32 puntos bajos. Recuerden que si iniciamos con un punto bajo, terminamos con un punto bajo. Vamos a realizarlo. 1, 2 y procedemos a realizar el aumento. Aquí vamos a agregar al final, vamos a agregar lo que es un marcador y vamos a tejer desde la fila número 5 hasta la fila número 7 solamente los 32 puntos bajos sin realizar ningún aumento, tampoco ninguna disminución. Se va a tejer de corrido los 32 puntos bajos. Ahora, una vez ya finalizado las 7, continuamos la fila número 8 y en esta fila vamos a realizar disminución y vamos a empezar lo siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hacemos 9 puntos bajos y aquí vamos a hacer 7 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
y luego vamos a tejer lo que resta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con esto, con esta disminución que he realizado, me estarían quedando aproximadamente 25 puntos bajos. Ahora, lo siguiente que vamos a realizar es, vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Lo vamos a repetir toda la vuelta hasta obtener 19 puntos bajos. Hacemos 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces y terminamos con un punto bajo aquí y estaríamos el total quedando con 19 puntos bajos. Aquí hacemos 2, una disminución. Lo siguiente que vamos a realizar son, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer la fila número 10. Estaríamos tejiendo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí hacemos 4 disminuciones. 1, 2, esta sería la tercera y acá estamos por la cuarta disminución y luego tejemos lo que nos queda, que hablamos de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí estamos culminando esta fila. Aproximadamente estaríamos teniendo en la fila número 10 lo que son 15 puntos bajos. Ahora vamos a ir rellenando. Recuerden, conforme vamos tejiendo vamos ingresando el relleno. En la fila 11 y la fila número 12 vamos a tejer solamente los 15 puntos bajos. En estas dos filas ya no realizamos ninguna disminución, solamente se teje los 15 puntos bajos. Así que vamos a realizarlo. La fila número 13 vamos a realizar 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y procedemos a realizar el aumento. Esto lo vamos a repetir por 3 veces y estaríamos culminando la fila número 13 con 18 puntos bajos. La fila número 14 y fila número 15 solamente se teje los 18 puntos bajos. Estamos en la fila número 15. Ahora en la fila número 16, en esta fila vamos a hacer un cambio de color. Se va a cambiar al color beige y vamos a realizarlo de la siguiente manera. Les voy a enseñar así. Jalamos este blanco una vez que pasamos y el cambio lo vamos a jalar por aquí. Tomamos las dos hebras, esta hebra de adelante, las dos de adelante, y pasamos el hilo color beige. Una vez que pasamos el color beige, hacemos una cadena y continuamos tejiendo. Aquí vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento por 3 veces hasta poder finalizar con 21 puntos bajos. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3,
4, 5. Procedemos a realizar el aumento. Y mientras tanto, este hilo de aquí, jalamos el blanco y nos estaría quedando de esa forma. Ahí jalamos. Y simplemente cortamos. Ya sacamos nuestro cambio de esta tirita del marcador. Y solamente nos quedamos ahí porque ya nos vamos a dar cuenta por el color que hemos hecho aquí. Así que vamos a realizar este aumento en la fila 16 hasta obtener los 21 puntos bajos. Asimismo les recuerdo que solamente tejemos una sola hebra, solamente la hebra de atrás nada más. La de adelante la dejamos, solamente la de atrás tejemos en esta fila número 16 5 puntos bajos, un aumento por 3 veces y finalizamos con 21 puntos bajos. Culminé la fila número 16. Ahora continúo con la fila número 17 y en esta fila voy a tejer solamente los 21 puntos bajos y tejemos por ambas hebras los 21 puntos bajos hasta poder finalizar. Aquí no realizamos ningún aumento, tampoco ninguna disminución, solamente se teje los 21 puntos bajos. Continuamos con la fila número 18 y en esta fila vamos a hacer el aumento intercalado. Vamos a hacer 1, 2, 3 y procedemos a un aumento. Solamente esto es para iniciar. Luego los siguientes vamos a continuar con 6 puntos bajos y un aumento. 2, 3, 4, 5, 6 y procedemos con el aumento nuevamente. Si iniciamos con 3 puntos bajos, también tenemos que finalizar con 3 puntos bajos. Ahora la fila número 19, esta fila voy a hacer 7 puntos bajos y un aumento por 3 veces hasta culminar con 27 puntos bajos. Ahí voy 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Procedemos con el aumento. Ahora ya he finalizado con los aumentos. Ahora voy a tejer desde la fila 20 hasta la fila 24. Voy a tejer lo que son los 27 puntos bajos. Una vez que ya hemos culminado, yo lo tengo de esta forma y pues solamente voy a colocarle este detallito que es un hilo peluche y pues es este es mi hilo peluche. Entonces yo voy a coger un poco de este material y lo estaríamos haciendo ingresar de esta forma. Hablaríamos por aquí, más o menos lo estaríamos ingresando. Y estaríamos así, donde damos toda la vuelta. Vamos a ingresar el otro. El de acá volvemos a ingresar y ya tenemos ahí. ¿Qué hacemos? Acá aseguramos, amarramos por dentro para que no se salga al momento de que lo puedan manipular, y luego simplemente ya nos queda rellenar lo que queda. Así nos estaría quedando el detallito que le estamos poniendo aquí. Ya vamos a colocar lo que es el marcador y vamos a continuar con lo siguiente.
El marcador va en la misma dirección y vamos a continuar tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí ya tengo 7 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Aquí vamos a unir con 4 cadenas a la siguiente piernita y acá contamos para la siguiente unión 2, 4, 6, 7. Aquí es la que vamos a realizar la unión 2, 4, 6, 7. Aquí es que vamos a hacer la unión. Dejamos 7 puntos de acá donde hemos cortado y unimos. Ahí estaríamos uniendo. Entonces ahí ya estoy uniendo y vamos a darle toda la vuelta. Vamos a tejer estos 27 puntos de esta fila, de esta piernita, toda la vuelta, ¿sí? Ahí estamos tejiendo. Una vez que culmino esta vueltita de 27, ahora voy a hacer esta cadena. Voy a pasar las 4 cadenas y vamos a hacerlo así. Acá tejemos las 4 cadenitas. Uno, 2, 3, 4. Ya tejí mis 4 cadenas. Ahora nuevamente voy a tejer la otra pierna, los 27 puntos bajos. Así que vamos a realizarlo. Terminé con la vueltita, la segunda vuelta de 27. Ahora voy a hacer nuevamente las 4 cadenitas. Vamos a pasar las 4. Ahí tengo una cadena que he pasado, 2, 3 y 4. Así es como ya he pasado toda la vueltita. Tengo que haber culminado esta fila número 25 con aproximadamente 62 puntos bajos. Entonces mi marcador va a cambiar y iría aquí, que estaríamos culminando esta fila. Ahí tendríamos lo que son los 62 puntos bajos. Muy bien, la fila 26 solamente tejo lo que son los 62 puntos bajos. Y en la fila 27 lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer 2 disminuciones. Entonces las disminuciones que vamos a hacer, lo vamos a hacer en cada esquina. Acá vamos a hacer una disminución y la otra la vamos a hacer aquí para poder quedarnos con 60 puntos bajos. Aquí procedo con mi disminución. Y luego tejo nuevamente todo hasta llegar a esta pierna y proceder con la disminución y luego culmino aquí. Aquí he tejido desde la fila número 28 hasta la fila número 34 los 60 puntos bajos. Ahora voy a continuar en la fila número 35 y voy a hacer la siguiente disminución. 1, 2, 3, 4 y procedo con la disminución. Esto solamente es para iniciar. Vamos a hacer una disminución intercalada y los siguientes serán 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5,
6, 7 y 8. Y procedo con la disminución. Es decir, solamente para poder iniciar, inicio con 4 puntos bajos, una disminución, y luego voy haciendo 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta y finalizo con 4 puntos bajos. Al finalizar esta fila número 35, debo tener los 54 puntos bajos. Así que vamos a realizarlo en este momento. La fila número 36 y la fila número 37 voy a tejer solamente los 54 puntos bajos, y la fila número 38 voy a hacer la siguiente disminución. Vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución durante toda la fila. Ahí tengo 4, 5, 6, 7 y procedo con la disminución. En esta fila voy a culminar con 48 puntos bajos. Tejemos la fila número 39 y la fila número 40, solamente los 48 puntos bajos. Ahora la fila número 41, en esta fila voy a proceder con un descuento, con una disminución, y la disminución lo vamos a realizar de la siguiente manera. Iniciamos con 1, 2, 3 y una disminución. Esto solamente es para iniciar. Luego las siguientes disminuciones van a ser de 6 puntos bajos. Esta disminución la estamos haciendo de forma intercalada para que las disminuciones no vayan en la misma dirección. Ahora acá continuamos ya con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y se procede con la disminución. Esto vamos a hacerlo toda esta fila hasta culminar con 42 puntos bajos. Asimismo les recuerdo que si iniciamos con 3 puntos bajos, finalizamos con 3 puntos bajos. Ya culminé con la disminución. Recuerden que mientras van tejiendo van ingresando el relleno para que pueda ir conforme a cómo vamos tejiendo. Ahora hemos tejido desde la fila número 42 a la fila número 45. Hemos tejido lo que son los 42 puntos bajos. Ahora vamos a realizar lo que es la fila 46. Y en esta fila 46 lo que vamos a hacer es vamos a proceder con una disminución. La disminución vamos a realizarla desde esta fila y vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución. Vamos a hacer en este momento 1, 2, 3, 4, 5. Aquí he procedido a tejer los 5 puntos bajos y procedo con la disminución. Esto lo vamos a repetir por 6 veces hasta poder culminar con 36 puntos bajos. Vamos a continuar con la fila número 47 y voy a tejer desde la fila 47 hasta la fila 50. Voy a tejer solamente los 36 puntos bajos. No vamos a hacer ninguna disminución y vamos a hacer estas 4 filas. Recuerden que mientras vamos tejiendo vamos rellenando, y también comentarle que en esta fila vamos a hacer la fila número 51 y en esta fila voy a hacer la siguiente disminución. Para iniciar hago con 2 puntos bajos y procedo con la disminución. Vamos a hacer una disminución intercalada. Ahí tengo mis 2 puntos bajos y procedo con la disminución. Los siguientes van a ser
4 puntos bajos, 2, 3, 4 y procedo con la disminución. Esto lo vamos a hacer durante toda la fila, y si iniciamos con 2 puntos bajos, terminamos con 2 puntos bajos. En esta fila 51 voy a obtener 30 puntos bajos, así que vamos a realizarla en este momento. He terminado con la disminución. Ahora voy a tejer la fila número 52 y la fila número 53, los 30 puntos bajos. No realizamos ningún aumento, tampoco realizamos ninguna disminución, así que vamos a realizarlo en este momento. Continuamos con la siguiente fila. En esta fila número 53 vamos a continuar con 3 puntos bajos, una disminución. Esto lo vamos a repetir por 6 veces y vamos a obtener 24 puntos bajos, así que vamos a realizarlo. 1, 1, 1, 2 y 3 y procedo con la disminución. Nuevamente hago lo mismo. 1, 2, 3 y procedo con lo mismo. Y esto lo vamos a repetir toda la fila para quedarnos con 24 puntos bajos. Ahora vamos a tejer ya para poder ya mismo finalizando. Tejemos la fila 54 y la fila 55 solamente los 24 puntos bajos. Esas dos filas los vamos a tejer sin hacer disminuciones. Y recuerden, conforme vamos tejiendo, vamos ingresando el relleno. Y luego ya vamos solamente ya culminando con ingresando el relleno. Ingresamos, lo tratamos de poder rellenar bien para que no quede mal. Y acá solamente dejamos un pedazo de hilo y ya tenemos la parte del cuerpecito. Hago con doble hebra con color palo rosa. Voy a hacer la nariz y lo voy a hacer en medio de los ojitos. Tomamos el hilo para bordar la naricita y lo vamos a bordar así. 1, 2, 3. Pasamos por ahí mismo, en el mismo punto bajo que hemos realizado. Volvemos a pasar nuevamente lo que es el hilo. Y nuevamente hacemos en el siguiente. En total vamos a bordar 4 puntos bajos en la parte de la naricita. Así. Solo al culminar, al finalizar, al inicio y al final solamente le paso doble, solamente al inicio y al final, para que nos quede como que al final bonito.
sea, aquí y acá es lo que solamente pasamos doble. Luego los demás solamente se le pasa uno, uno. Ahí. Y acá tomamos para uno, dos, tres, cuatro, una distancia de 4 puntos bajos. Se cose la boquita así. Aquí estamos ya cosiendo lo que es la orejita y lo vamos a posicionar. Yo acá he cosido una y lo vamos a posicionar desde el anillo mágico 2, 4, 6. 6 vueltas y cosemos, y si hablamos desde el ojito, una distancia de 14 puntos bajos, y si hablamos del anillo mágico estaríamos contando con 6 vueltas en la cual se cosería la orejita, y vamos a hacerlo en 2. El hilo se va a pasar por 2 filas y se realiza así. Ahí estamos que pasamos el hilo, estamos uniendo las orejitas. Nuevamente y seguimos pasando. Una vez que vamos cosiendo, recuerden, si es posible, asegurar doble. Yo estoy asegurando nuevamente pasado para poder dar la última vuelta y poder asegurar el doble. Vamos a unir con el cuerpito y pues lo uniríamos para que nos vaya quedando así. Entonces acá en el cuerpo tengo 24 puntos bajos y acá lo voy a hacer en la tercera vuelta, más o menos en la fila de aquí. Vamos a hacer lo que es la unión. Acá ya mismo estamos finalizando. Recuerden poder ingresar un poquito de relleno apenas van finalizando. Una vez que ya finalizo de coser, simplemente escondo lo que es el hilo que me queda y cortamos. Eso es lo único que nos quedaría realizar: esconder y cortar. Ahora continuamos con el bracito. Ya tengo acá un bracito que ya lo he realizado. Voy a realizar el siguiente. Le he puesto una bolsita para que no se me manchen las patitas blancas, y vamos a coser el siguiente bracito. Solamente vamos a dejar lo que es un espacio de una fila. Solamente se deja una fila nada más, así como este. Solamente dejamos una fila y acá cosemos el siguiente bracito. Y cosemos desde atrás. Más o menos vamos a coser dejando un espacio de 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el sexto vamos a coger y vamos a coser aquí.
Vamos a realizar la ropita y comentarle que el overol lo vamos a realizar de 52, una cadena de 52. El overol se va a realizar con 52 cadenas y ahora unimos con esta fila número 2. Vamos a realizarlo toda la fila número 2 con 52 puntos bajos. Luego tejemos desde la fila 1 2, tejemos 5 filas de puntos altos, y una vez que tejemos las 5 filas vamos a separar la piernita y vamos a hacer 22 puntos altos para separar la pierna. 2, una vez que hago mis 22 puntos altos, uno la piernita y los voy a unir de esta forma, con un punto deslizado y 2 cadenas al aire. En el mismo punto voy a hacer nuevamente, voy a tejer lo que son los 22 puntos altos. Tejemos solamente 3 vueltas de lo que es de puntos altos en esta piernita, y hacemos lo mismo con la siguiente. Tejemos lo que son los 22 puntos. Les recuerdo que nos quedaría un espacio de 4 puntos aquí y 4 acá, o sea 8 puntos, 4 en cada lado, y tejemos la pierna con 3 vueltas de puntos altos. Acá cortamos el hilo y este hilo simplemente de aquí se esconde, y con este vamos a coser la parte de en medio. Lo mismo con el de atrás. Ahora vamos a hacer la parte de adelante. Y en la parte de adelante vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11, 12. Para la parte de arriba vamos a realizar 12 puntos altos. Hacemos doble cadena y nuevamente repetimos puntos altos, los 12 puntos altos. Así es como me va quedando mi jogger. Ahora lo que voy a hacer es, para que no se me manchen las patitas, porque es de color blanco, voy a cortar una bolsita y nos la vamos a ingeniar para poder cubrirlas y tenga más fácil el acceso.
que vamos a ver cómo nos sale con estas bolsitas en cada patita, como si fuera a ir así, y la otra patita de igual forma así. Entonces ahora vamos a ir poniendo el yogurt. Sobre todo no se nos pueda manchar con el color. Entonces, una vez que ya hemos posicionado, sacamos las bolsitas. Y por último, solamente dan una dobladita en el caso deseen al yogurt, y solamente nos queda ya prácticamente realizar y unir con una cadenita, ¿no? Mira, le comento, para poder realizar lo que es esta tirita, solamente realizamos lo que son 22 cadenitas de acá a acá. Voy a realizar lo que son estas manchitas o pequitas en la carita, y solamente hacemos un anillo mágico, y en este anillo mágico ingresamos 10 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado. Aquí ingresamos lo que es silicona, pegamos ahí. Y solamente pegamos. Así mismo hacemos con el siguiente cachetito del conejito. Y así es como hemos culminado este precioso conejito. Nos despedimos con esta toma súper linda. Espero que te haya gustado. A mí me encantó poderlo realizar. No olvides de dejarme tu like y tu comentario para saber que te ha gustado, y pues así poder seguir creando más tutoriales para tu emprendimiento. En caso lo realices, no olvides de poder etiquetarme en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como Amigurumi Yaori. Nos vemos hasta un próximo tutorial.